esta pandemia que nadie lo sabe si algún día pasará. Entonces, jóvenes, esta exposición la resumo en una diapositiva, pero ya el resultado va a ir más adelante. Por eso es que me atrevo a mencionarles que las empresas tienen 4 estados de salud. Pero para poder analizar el estado de salud, tenemos que tomar en cuenta 2 variables importantísimas, 2 variables financieras, que son las que nos van a diagnosticar de una u otra forma el estado de salud en la que actualmente se puede encontrar una empresa. Voy a ir a pasar a las láminas para hacer unas orientaciones, más que todo, respecto a qué se refiere esto de la salud. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Entonces, se dice que la salud de una empresa está sujeta pues a que la persona que tiene a cargo la empresa, la persona que gestiona la empresa, haga un uso eficiente de los recursos. Es decir, si tienes personal a tu cargo, pues hazlo trabajar y que sea productivo. Y hacerlo productivo no significa que lo hagas trabajar más de las 40 o 48 horas según el régimen de trabajo, sino que te genere resultados. Ahí estamos hablando de un indicador de gestión eficiente de recursos. Una salud financiera de una empresa también se mide cuando la empresa es capaz o está en condiciones oportunas de pagar a sus proveedores, de cobrar sus cuentas por cobrar sin tener inconvenientes, sin recurrir a las vías coactivas o coercitivas. Una salud financiera se mide cuando la empresa cuenta con liquidez, cuando tiene dinero en el banco, cuando llega fin de mes y paga sin ningún problema a los proveedores, a los trabajadores, cuando paga sus tributos sin ningún problema. Ahí se dice que una empresa pues está más o menos en un estado pues estable, ¿no? Entonces los orígenes de la salud financiera vienen desde ahí. La salud financiera, la salud como tal es un estado. Ahora, ¿en qué estado se encuentra lo que se analiza? Entonces, el estado de salud de una empresa es aquel momento en que se encuentra una empresa dependiendo de la correcta gestión de los recursos. Eso eran los orígenes. O sea, olvidémonos por un rato de este mal del sanitario COVID y vamos un poco más atrás, o vamos al atrás, por eso decimos vamos al antes. La gestión correcta, la gestión eficiente de un negocio no estaba en función de una variable exógena como lo que está ocurriendo ahora, sino dependía generalmente por la gestión eficiente de quien lleva a cabo o quien ostenta el cargo de gerente o administrador de una empresa. Por eso es que se dice pues que los diversos estados son los momentos en que se encuentra una empresa y dependiendo de la correcta gestión de los recursos. Esos son los orígenes de la salud financiera de una empresa. Y cuando hablamos de los estados, tenemos que evaluar algunas variables. Aquellas variables que tienen que ver con la rentabilidad del negocio, con el endeudamiento del negocio y con la liquidez del negocio. Cuando hablamos de rentabilidad, no olvidarse que la rentabilidad está asociada al nivel de satisfacción que tienen o que sienten los inversionistas respecto al capital que invirtieron y respecto a lo que esa inversión le está devolviendo. En palabras más sencillas, aquel inversionista que colocó ciertos millones o ciertos miles de bolivianos o de dólares en un negocio y a cambio de ello anualmente está recibiendo remuneraciones por esa capital invertido, está recibiendo buenos réditos que superan los porcentajes promedio del mercado, entonces se dice que esta empresa es rentable porque está generando rentabilidad, le está generando satisfacción a la persona que invirtió. La otra variable es el endeudamiento. El endeudamiento tiene que ver con el porcentaje máximo que está permitido en que una empresa se endeude para poder cubrir sus obligaciones o para poder crecer o para poderse mantener probablemente. Entonces, de acuerdo a las especificaciones, pues se dice que un endeudamiento razonable
o prudente en una empresa no debe de superar el 50% de todos tus activos que tienes. No te puedes endeudar más de un 50% con las entidades bancarias. Mientras que te mantengas en ese tope, tu estado va a estar estable. Pero la variable que más nos identifica y la que más nos ayuda a entender y a poder diagnosticar el estado de salud de la empresa es la variable liquidez. Aquella que ven ustedes aquí, la liquidez. Esta variable liquidez está asociada con la posibilidad que tienes como empresa de pagar puntualmente tus obligaciones que tienes. Y cuando me refiero puntualmente, pues me refiero a las de corto, a las de mediano y a las de largo plazo. Pero un detalle, chicos, la liquidez siempre hay que medirla en términos de corto plazo, es decir, en términos menores a un año, porque acuérdense que los sueldos o las remuneraciones o las compensaciones no se pagan después de un año, se pagan mensualmente. Entonces, mientras que una empresa es capaz de pagar puntualmente sus obligaciones, es una empresa líquida. Es una empresa que cuenta con liquidez. Fíjense la lámina. Para poder diagnosticar la salud financiera de toda firma o de toda compañía, la gerencia generalmente tiene como insumo los estados financieros. ¿Y cuáles son esos estados financieros? Los reportes, pues, ¿no? Los estados de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo. Y también tiene que tener en cuenta los reportes de costos para poder ir viendo si es que el producto que estamos produciendo que se elabora de acuerdo al costo que hemos proyectado. O sea, no vamos a estar fabricando prendas de vestir a un costo superior al 20-30% que aquel que habíamos programado. Entonces, la salud financiera se diagnostica también mirando los reportes de costos y también las estadísticas para ir viendo más o menos cómo va mi competencia, cómo fue mi movimiento hace 2 años, hace 3 años y cómo fue el movimiento de la competencia respecto al crecimiento de los índices de liquidez, los índices de solvencia, los índices de rentabilidad. Mientras que tú veas a tu competencia que su solvencia está asociada con el endeudamiento, te vas a dar cuenta que esa empresa ya va a empezar a tener problemas de salud, porque va a estar siempre sujeta o necesitada de entidades bancarias para poder afrontar sus obligaciones. Por ello, es que los especialistas financieros, los analistas financieros, recomendamos que es necesario, sobre todo ahora, realizarse chequeos financieros periódicos. Hay que hacerse un chequeo, así como nosotros solemos hacer un chequeo, sino que tenemos una mala práctica que nos hacemos un chequeo cuando nos sentimos mal o cuando ya llegamos a una edad en la cual las dolencias se ven más evidentes, más continuas y nos hacen pensar de que algo está fallando, algo no está yendo bien en nuestro estado de salud como personas, correcto. Entonces, en las empresas también ocurren la necesidad de hacerse un diagnóstico para rever la real situación o el estado de salud de la empresa y detectar por ende alguna dolencia, que la vamos a ver en la primera lámina. De tal forma, la salud financiera, como ven aquí, requiere de los estados financieros que sean relevantes, ojo. Recuerden, chicos, que ustedes que están seguro cursando las carreras de contaduría y auditoría, ustedes son los únicos artífices de elaborar estados financieros. Pero aquel que se especializa, aquel que conoce un poco más, está en la obligación de brindar estados financieros de carácter relevantes. ¿Y cuáles son los estados financieros relevantes? Son los mismos. El estado de situación financiera, el de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Son los mismos, pero con la característica que contenga información
que sea relevante y que permita o que te genere esa necesidad para que los empresarios tomen decisiones. Como por ejemplo, una información relevante es saber cuánto tienes de mercaderías o cuánto tienes de existencias al culminar el periodo o a un periodo determinado. ¿Pero para qué? Para saber si es que durante tus últimos años o durante tu periodo económico que estás evaluando, tus existencias las estás aumentando en stock. Y recuerden que mantener por mucho tiempo existencias en stock es caro. Es muy caro, y de aquí van a ver un caso justamente de lo que le estaba pasando a Estados Unidos en medio de esta pandemia con su stock de petróleo. Cuanto más tiempo permanezcas tus mercaderías en los stocks, es caro, porque mantener mercaderías cuesta, pues. ¿Y qué es lo que cuesta? El que no puedas poner más mercaderías, el que no puedas comprar más mercadería, el que tenga la mercadería ahí obstaculizada y no la puedas vender, el que se desvalorice la mercadería. Ese es el costo. Cuesta esa mercadería tenerla guardada en los almacenes. Esa es una información relevante. Entonces, es necesario que para evaluar la situación financiera de una empresa hay que conocer la liquidez, la solvencia y la rentabilidad. Ojo, hay más variables, solo que yo les estoy comentando las tres, que son las que utilizamos para evaluar la salud financiera de una empresa. Entonces, ¿cuándo decimos que la empresa cuenta con una liquidez óptima, una liquidez envidiable o una liquidez estable? Una empresa es líquida cuando paga oportunamente a sus proveedores, cuando paga sus remuneraciones, cuando paga sus impuestos, cuando paga sus préstamos bancarios, cuando paga sus servicios de luz, agua, telefonía, cuando paga sus alquileres y cualquier otro proveedor a quien tenga que pagarle puntualmente. Es decir, cuando la empresa paga sus obligaciones en forma puntual, se dice que la empresa cuenta con liquidez. Correcto, cuenta con liquidez. Asimismo, voy a hacer una reseña acerca del antes del COVID. ¿Qué ocurría, jóvenes, antes del COVID a nivel país? A nivel país, y esto es prácticamente en toda nuestra región de América, el PBI, que es el Producto Bruto Interno, otros lo conocen Producto Interno Bruto, se mantenía y como que el Estado no le interesaba mucho el que el PBI continúe creciendo. No era parte de su gestión, sino lo que quería era que se mantenga el PBI. Y si baje, que bajara en lo que tendría que bajar. Porque el PBI, jóvenes, el Producto Bruto, es la sumatoria de muchas variables, dentro de ellas las exportaciones, las importaciones, el consumo, es decir, el movimiento económico nacional y lo que viene del extranjero. Mientras más movimiento haya económicamente hablando, el PBI se va a mantener estable. Y recuerden que el PBI es una base para que a partir de ahí se repartan los recursos a los diferentes sectores estatales, en el caso salud, educación, defensa, cultura, etc. Respecto al crecimiento, a propósito del nuestro, se estimaba que para el 2019 el crecimiento económico del país estaba más o menos aproximado en un 4.5% del PBI. ¿Y qué significa el crecimiento? Significa, pues, mantener los niveles de consumo o que las personas, porque hay que evaluarlo también quién es el principal actor o quién es el que siente que el país está creciendo. ¿Y quién es el que lo siente? La población, pues, en principio. La población, cuando mensualmente te queda un ahorro, cuando mensualmente puedes comprarte algo más de lo que no pensabas comprarte, y mensualmente va ocurriendo lo mismo, se dice pues que mejoras. Eso es producto del crecimiento. Cuando cobras tus remuneraciones puntualmente, cuando recibes una remuneración mayor, cuando recibes un aumento de sueldo, cuando con lo que recibes te puedes comprar
productos o bienes que no pensabas comprarlo, pero como tienes, o cuando decides ahorrar, o sin necesidad de ahorrar recibes llamadas de las entidades bancarias que te ofrecen financiamiento, es porque estás en un país con crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba también en el caso de empresas? La cadena de producción era óptima. Las empresas que producen papa, camote, hablando de hortalizas, producen en serie, en cadena, y conforme producen lo van soltando al mercado. Y la gente en los mercados compra y compra. Esa es la cadena de producción. Te vas al supermercado, nunca encuentras desabastecido, nunca se encontraba desabastecido un mercado. Siempre encontraba lo que querías. Te ibas a un mercado, ya sea un mercado formal o un informal, siempre encontrabas productos. Entonces, esa cadena de producción se mantenía. Era la normal, la óptima. Los productores no se quedaban con su producción, todo lo vendían. Cuando me refiero a todo, no es precisamente englobar toda la producción, sino lo que ellos esperaban vender. Entonces, el productor vendía toda su producción y podía volver a producir, a sembrar otros productos para volver a seguir con el círculo de la producción. O sea, era estable. Y eso generaba la estabilidad, o genera la estabilidad financiera, tanto en el país como en las empresas. Por ello, es que muestro ahí algunos indicadores que a veces con líneas las podemos leer, y abajo tenemos las variables. Miren, antes del COVID, el empleo, hasta un cierto momento, el empleo iba en crecimiento. Aquí está, estas variables están precisamente ya mezcladas antes, el después y durante. Entonces, en un escenario normal, el antes del COVID generaba un crecimiento del empleo. Respecto a las exportaciones, que la vemos por acá, las exportaciones también todo el tiempo han ido en crecimiento, porque el país es uno de los países con mayor producto exportable, como es plátano, arándanos, palta, minerales, oro, plata. Somos uno de los países, al igual que supongo ustedes, que tienen ciertos productos. Entonces, las exportaciones no solamente crecieron antes del COVID, no solamente crecieron en un producto, crecieron en diversos productos. Porque sencillamente nuestros principales compradores, que son los países asiáticos o europeos, pues son los que más consumen. De ellos depende nuestro crecimiento de las exportaciones. Entonces, el acceso al crédito, que también es otra variable que se evalúa en el tema financiero, el acceso al crédito también, aquí, si bien es cierto, aquí se ve una ligera, una baja, no es por un tema económico estatal, sino que cuando llega a fines de año, generalmente las entidades bancarias o casi pocas las personas se abstienen de solicitar créditos. Hoy en día ya la gente aprendió a que no se debe de endeudar para gastar por algo que no vas a utilizar, sino que lo vas a gastar solo por mera satisfacción. Entonces, como que la cultura del endeudamiento ha bajado y el acceso al crédito, por lo tanto, baja. Pero cuando ya tú requieres para inversiones, ahí el acceso al crédito ya se ve un poco ya en otra óptica ya. Es así que antes del COVID existía credibilidad en las entidades bancarias. Cualquier empresa, sea informal o informal, recuerden que en nuestra región, en la que están ustedes, nosotros, Brasil, Chile, somos una región con los índices más altos de informalidad. Somos los países que nuestra economía está movida por empresas informales, medianas, microempresas, pero de carácter informal, es decir, aquellas que no tienen en planilla a sus trabajadores o aquellas que generalmente son empresas familiares. Pero igual había credibilidad. Cualquiera iba a un banco y te otorgaba créditos. Respecto a las exportaciones, te los acabo de mencionar. Nuestras exportaciones en productos no antes exportados empezaron a ser exportables. Como les decía, el arándano, les decía la papa, la yuca. A pesar que otros países también lo producen, sin embargo, escogían el nuestro.
¿Cuál será la razón? Probablemente porque también empezó a crecer el tema del servicio de alimentación, el servicio de restaurantes en otros países bajo los insumos, en el caso peruano, bajo insumos peruanos. Y por eso probablemente empezó a crecer ciertas exportaciones de productos que no eran exportables. ¿Y qué pasaba con las importaciones? Dejamos de importar, pero dejamos de importar productos que sí teníamos acá, porque era ilógico que si acá somos productores de arroz, no vamos a estar trayendo arroz de Colombia, de Chile, de Ecuador. Se consume la producción nacional. Lo que sí se exporta son insumos, perdón, lo que sí importamos son insumos para poder nosotros elaborar productos y exportarlos nuevamente. Lo que nos suele hacer Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué nos hacía? Se llevaba toda nuestra materia prima, el algodón, y luego nos devolvía, ¿en qué? En prendas. Mientras que nosotros le habíamos vendido el algodón en unidades, en 100 bolivianos, 150 bolivianos, cierto paquete de algodón, él te lo devolvía en una prenda chiquita en 500, 700 bolivianos. Entonces, temas de cultura, pues. ¿Qué es lo que pasó? Pues el país empezó a generar emprendimiento en la industria nacional. ¿Y ya para qué se va a llevar Estados Unidos el algodón? Déjalo acá. Y acá mismo empezaron a producir y ahora nosotros le llevamos prendas a otros países. Pero aún así la importación solamente la utilizamos generalmente. Tampoco quiero ser tajante en decir que no importamos otra cosa. Generalmente importamos lo que no producimos o aquellos insumos que nos van a ayudar a producir lo que posteriormente vamos a exportar. En el país no existía subsidios. Yo entiendo que en el suyo, en Ecuador, en Colombia, creo también el Estado tiene por política subsidiar ciertos productos, por ejemplo, el combustible, la gasolina, el petróleo. Es así que entre el costo del combustible peruano con Ecuador, pues Ecuador tiene el combustible a mitad de precio, siendo el mismo. ¿Y producto de qué? Pues sencillamente que el Estado subsidia a las poblaciones para que el petróleo o la gasolina no les vendan al valor real. Si el valor es de 4 dólares, el Estado pone 2 dólares y el consumidor pone 2 dólares. El hecho que cuando uno va a comprar combustible a una grifería, el costo del petróleo o la gasolina te cuesta 2 dólares, pero en realidad es 4. ¿Quién está pagando los otros 2 dólares? El Estado. ¿A través de qué? De los subsidios. La recaudación fiscal, jóvenes. La recaudación fiscal en todo país es el hito, es la base fundamental para el presupuesto de un país. Ustedes más que nadie lo saben, he tenido la oportunidad de escuchar a varios expositores de su bello país, de Bolivia, y mucho hablan de la tributación, que todavía tienen ciertas incoherencias ahí en el tema de tratamiento, pero en el fondo tienen la idea bien clara, que si ustedes no tributan, si las personas no tributan, si las empresas no tributan, ténganlo por plena seguridad que el país cada vez se va a ir de picada, porque todos los países se rigen a los modelos extranjeros, a los modelos de países que han crecido con el incremento de la recaudación fiscal. Entonces acá nuestra recaudación fiscal siempre ha sido bajo una presión de un 14% más o menos, que equivale a decir pues que por cada 100 soles que uno gana o cada 1000 bolivianos que uno gana, 140 bolivianos son para el Estado. Esa es la presión, lo que en términos así a veces sencillo hablar, cuando escucharon seguro que la presión tributaria es qué porcentaje de lo que percibes, ya en un año de repente, ¿no? No es que todos los meses, sino en un año, ¿cuánto fue lo que aportaste al Estado con tus contribuciones, con tus pagos de tributos? Entiendo que en algunos países de la región la presión no llega ni a 3%, 4%. ¿Qué va a hacer un gobierno con una recaudación bastante baja? No va a poder, no puede hacer crecer sus sectores, no puede afrontar problemas cuando son exógenos como el que está pasando ahora. Y por lo tanto, también les decía, pues las importaciones, ya más o menos les había comentado cuál era el estado. Ahora, todo era bonito, y se los estoy planteando porque así realmente era acá en el país, pues
Todas las personas contaban con recursos, compraban, consumían, guardaban, viajaban. Y bueno, pues si había un círculo virtuoso. Pero ¿qué pasó